Estamos de regreso aquí en la Noticia al Día, en la Noticia TV, canal 27.2, en la señal de Vestcable. Ahora tenemos la visita en estudios de Víctor Andrés Belaúnde Gutiérrez. Él es candidato a diputado por Lima con el número 12 por Avanza País. Señor Belaúnde, ¿cómo está? Muy contento de estar aquí en la noticia y pudiendo llegar a toda su audiencia y agradeciéndole por la oportunidad de dirigirme a todos ellos. Estamos a menos de 70 días de las elecciones. Para algunos la campaña no calienta como se espera. ¿Cuál es el motivo que lo lleva a buscar entrar al Congreso? Mire, muchas gracias por esa pregunta. Yo crecí en un hogar que siempre vivió la política. No en vano me llamo como me llamo, ¿no? Es un nombre evidentemente ligado a la política y a la historia del Perú. Y siempre sentí ese llamado de saltar a la palestra y no ser como esas personas que desde un café o un bar tomando algo, una gaseosa, una cerveza o un café, están criticando y quejándose de lo que ocurre, y siempre sentía el llamado de saltar a la palestra y tratar de hacer algo por nuestro país. Y finalmente se dieron las cosas. Con Avanza País coincidimos en nuestra visión del Perú, lo que queremos para el futuro, y se dio la oportunidad de poder trabajar por nuestro país, trabajar por el futuro, por legarle a nuestros hijos una mejor nación. Y creo además, amigos de la noticia, que las circunstancias que vive el Perú, a pesar del desencanto con la política, del desencanto con la situación, a pesar del desencanto con la crispación, las circunstancias actuales colocan al Perú en una gran expectativa y le dan una gran oportunidad. Pocas veces en la vida hemos visto, por ejemplo, precios de los productos que exportamos tan altos. Y los precios de algunas cosas de los que importamos a la baja. Y luego en el mundo desarrollado, donde antes los peruanos, hace 20 o 30 años, partían a la búsqueda de un mejor futuro, ahora ellos son los que enfrentan situaciones crispadas y problemáticas por las noticias que vienen de Europa, de Estados Unidos, de otras partes de Latinoamérica, y es el Perú que tiene una posición verdaderamente expectante, y sería una tragedia que no aprovecharla y perderla. Entiendo entonces que sus principales propuestas o preocupaciones van desde el punto de vista económico. Bueno, van en un conjunto de temas. El económico es justamente uno de los más importantes y quizás en el cual yo, por mi experiencia pasada como abogado que ha trabajado en el sector privado, más está vinculado. Pero el lema de nuestra campaña, con el general Williams a la cabeza como candidato a la presidencia, ha sido un cambio a la fuerza. ¿Y qué quiere decir un cambio a la fuerza? No es al golpe, al palo, no, es la fuerza de la ley y la fuerza de las instituciones, porque el Perú está en el caos. Y es necesario extraer al Perú del caos y del desorden y de la demagogia para orientarlo al crecimiento y rescatarlo del caos de la criminalidad y el caos del desgobierno. Y para eso tiene que regresar la ley. Pero en el ámbito económico, el Perú es un país de emprendedores. Mientras en otras culturas el deseo es ser servidor público, servidor privado, tener un sueldo, aquí la aspiración del peruano, y lo vemos por la naturaleza de país mestizo, de inmigrantes, de todo que somos, es ser emprendedores, tener un negocio, tener una empresa, tener algo propio que legarles a nuestros hijos. Y mire, la gran empresa puede defenderse sola, puede contratar abogados y defenderse de la burocracia, pero el pequeño comerciante, el pequeño empresario o el funcionario, el empleado que quiere tener una casa, quiere dejar un capital, quiere dejar un patrimonio, no puede enfrentarse solo a esa burocracia, está agobiado. Entonces es fundamental para restaurar el crecimiento y restaurar el orden. Una de las cosas, los que no somos tan jóvenes,
creo que ya los dos algunas canitas tenemos, nos acordamos cuando éramos chicos pues de las guías telefónicas, ¿no? De las páginas blancas, claro, las páginas amarillas. Bueno, nuestras leyes se han vuelto así, son interminables. Cada 5 minutos, decía una colega del partido, sale una nueva norma. Eso no puede ser y no tiene sentido, y lo único que eso genera es caldo para la corrupción, caldo para el desorden y caldo para la informalidad. Es algo que tiene que pasar. Entonces, una de las primeras cosas que queremos hacer, una racia. ¿Por qué tanta norma? Parece que yo aspiro a ser congresista, pero que muchos congresistas miden su performance, miden su calidad por cuántas leyes aprueban. No. ¿Saben qué, amigos de la noticia? Hay que eliminar todo lo que sobra, toda la grasa. Hay toneladas de grasa, y un primer trabajo es quitar todo ese plomo que está sobre los peruanos, está sobre los pequeños comerciantes, está sobre los pequeños emprendedores, está sobre el ciudadano de a pie que quiere salir adelante. Porque, repito, la gran empresa no le importa. La gran empresa contrata abogados y se defiende. El problema es el pequeño emprendedor, y ellos necesitan un ambiente en el que puedan progresar. Claro, y este progreso es muy complicado con el alto nivel de informalidad que tenemos, ¿no? Se habla de un más de 70% de informalidad respecto a los trabajos. ¿Cómo combatir, de su conocimiento, cómo combatir esto? Tiene que ver mucho esta burocracia que usted mencionaba, estos excesivos requisitos para la formalidad. ¿Cree que va por ahí también el tema? Por supuesto. El Estado se ha vuelto el enemigo del ciudadano. El Estado no es al servicio del ciudadano, como debe ser. No es al servicio del hombre de a pie. Pareciera que nosotros estamos al servicio del ciudadano, que nosotros estamos para servir al ciudadano. Mire, en el Estado, dentro de esta esquizofrenia, por llamarlo de alguna forma, se refieren a nosotros los ciudadanos como los administrados. O sea, a nosotros nos administra el Estado. Eso no es así. El Estado está para servirnos, no está para administrarnos. Entonces el Estado tiene que dejar de ser el enemigo del ciudadano y tiene que convertirse en el servidor del ciudadano. En el Congreso estamos para servir a quienes votan por nosotros y me honran con su voto y poderlos representar. Entonces cada uno de ese lugar, como diputado por Lima, uno de los temas más importantes a que dedicaría mi tiempo es, durante la semana de representación, escuchar a los ciudadanos de Lima, los votantes de Lima que tienen problemas, que necesitan ser atendidos por el Estado y que necesitan que sus representantes conozcan lo que ocurre y aboguen por ellos. Esa es una primera situación. Pero lo más importante es simplemente hacer una racia legislativa. Demasiadas normas que dan poder y dan pequeño poder, y esas normas son a veces el origen de la corrupción, porque colocan a las personas en manos de terceros. Eso debe acabar. Y desde el punto de vista, me queda claro el tema económico, pero desde el punto de vista político, ¿considera que el Congreso tiene en los últimos años mucho más poder que el Ejecutivo? ¿Así ha sido? Mire, en los hechos, aunque doctrinalmente, por hablar en términos un poco más complicados, nuestra Constitución no es parlamentarista, en los hechos ha devenido en parlamentarista. Entre otras razones, porque tenemos hasta el momento, eso está cambiando, como todos sabemos en esta elección, una sola Cámara. Entonces ha acabado concentrando un enorme poder, en especial a partir de las vacancias, a partir de la vacancia que no se dio, pero que fue inmediatamente seguida de la renuncia del señor Kuczynski, y luego las vacancias sucesivas de Vizcarra, Castillo y Boluarte. Entonces, ahí tenemos una situación que se ha tergiversado y pareciera que el que gobierna es el Parlamento. Y ciertamente el poder del Parlamento ha avanzado mucho, pero sobre eso no olvidemos que el Parlamento no es una persona. En la actualidad son 130, y son 130 que tienen que ponerse de acuerdo. Entonces, eso es algo que es medianamente cierto. Con las reformas constitucionales vamos a volver a tener dos cámaras, una Cámara de Diputados y una Cámara de Senadores. Una Cámara de Senadores que va a ser muy poderosa y que no va a poder ser disuelta. Y una Cámara de Diputados con la iniciativa legislativa que sí
podrá ser disuelta como inconstitucionalmente lo fue el Congreso durante el fatídico periodo del señor Vizcarra. Entonces sí, había un enorme crecimiento del poder del Congreso, transformando un poco lo que era el espíritu inicial de la Constitución. ¿Y cree que con esta bicameralidad a la que regresamos después de mucho tiempo, va a ser un mejor Congreso? ¿Es garantía eso? Mira, lo que es garantía es la calidad de representantes que elijamos. Y acá hay una responsabilidad de los ciudadanos de elegir bien y de quienes entramos en política de comportarnos con corrección y responder al honor que significa representar al pueblo y responder a la confianza que se otorga con el voto. Esas son dos cosas fundamentales. Mal que mal, el Congreso es muy criticado y con justa razón. Vivimos en un país democrático, pero no olvidemos que en el Congreso está lo que se llama la representación nacional, están los representantes de todos, del rico y del pobre, del de derecha, el de izquierda, el conservador, el liberal. Y el juego democrático exige que todas estas facciones, en un Perú que ahora está muy dividido y muy polarizado y muy crispado, se pongan de acuerdo para aprobar las leyes que tengan que aprobarse y para hacer los nombramientos que se tengan que hacer. Entonces, eso exige también una vocación democrática en quienes lleguemos al Parlamento y no creernos los dueños de la verdad, que estamos por encima de los colegas, de los adversarios, porque en una democracia, nos guste o no, tenemos que ponernos de acuerdo con los otros, porque de lo contrario pues elegiríamos no un presidente, 130 diputados y 60 senadores, pero elegiríamos que es un dictador, porque ya para que se quede para siempre. Y así no son las cosas, pues sabemos que eso acaba muy mal. Ahora, yo me pongo en el lugar de un extranjero, por ejemplo, ¿no? Que ve que en el Perú hemos tenido 7 presidentes en 10, 7, 8, 7. A ver, Kuczynski, Vizcarra, Sagasti, Merino, lo estaba saltando, Castillo, Boluarte, Gerí. Ya. 7 presidentes en 10 años. Y un extranjero se preguntará, ¿cómo puede pasar? Acá también nos preguntamos, ¿cómo puede pasar? ¿Qué nos lleva o qué nos llevó a este tipo de situación por el que tenemos que pasar? Mire, son un conjunto de factores. De un lado diría mal de muchos, consuelo de tontos. En todas partes se cuecen aguas. Los peruanos tampoco debemos llenarnos de pensamientos negativos. Hay coyunturas en que cosas como estas ocurren. Pero, ¿qué ha pasado? Que han habido algunas personas que se han comportado con muchísima irresponsabilidad. El señor Castillo pretendió dar un golpe de Estado y fue elegido en situaciones muy anómalas. El señor Vizcarra, ya sabemos cómo se comportó, el desastre que fue su manejo de la pandemia. Entonces nos alejamos de la Constitución y de respetar la ley escrupulosamente. Necesitamos por eso un presidente sobrio, que no sea altisonante, que no sea demagogo y que esté decidido a respetar la ley. El general Williams es eso. Es un hombre maduro que ha tenido una larga trayectoria que ha servido al país, primero en el ejército, llegando a general, condujo la operación de Chavín de Huántar, estuvo en el frente norte en el CENEPA, estuvo en la zona de emergencia, puso el pecho cuando las papas quemaban y era peligroso y no se corrió y no se escondió, y luego ha mantenido una línea política clara. Y lo hace sin demagogia y planteamos el plan de gobierno que pensamos es el más conveniente para el Perú y que no son ni cantos de sirena ni buscan seducir y engañar a la población,
sino con lo que genuinamente pensamos. Queremos que no tener 7 presidentes en 10 años. Estamos por eso gente sobria y respetable al mando de al frente de nuestras instituciones. Ahora, hablando de Williams, él es un ex miembro de las Fuerzas Armadas, ¿no? Entonces, no sé si usted tiene también la misma óptica, pero a un ex miembro de las Fuerzas Armadas, cuando ingresa en política, los políticos en sí siempre miran por encima del hombro a un militar, ¿no es cierto? ¿Esto también lo ve usted así? ¿Cree que en el Congreso lo terminaron viendo así? ¿Hay un sector que se pone rojo cuando ve a un militar incursionando en política? Mire, hay un sector del país, hay un sector de los políticos sobre todo, porque creo que la gran mayoría de los peruanos no tenemos esa actitud. Hay un sector del país hay un sector de los políticos y de los periodistas que tienen rabia de quienes más se arriesgaron para enfrentar al terrorismo. Tienen que lo derrotamos todo, pero los miembros de las Fuerzas Armadas fueron los que pusieron el pecho, fueron los que caminaban con las patrullas exponiendo su vida, su integridad física, y pareciera pues que les molesta, que les da rabia, que les indigna eso, porque probaron que estaban equivocados y probaron su error, y les molesta nuevamente la sobriedad de carácter de personas como el general Williams. Eso es lo que más les molesta, el que sea una persona que no caiga en la demagogia y que no caiga en el engaño y que plantee un programa serio. En el juego democrático se puede discrepar, pero nadie puede acusar a Avanza País ni al general Williams de tener poca seriedad en esas propuestas, que son el resultado del estudio detallado de la realidad del país y del conocimiento del Perú, luego de haber trabajado a lo largo y ancho de todo su territorio. Usted mencionaba al inicio de la entrevista que había que hacer una limpia de estas normas que se han ido dando cada cierto tiempo, bastante corto. ¿Cuáles son otras de las propuestas que tiene para entrar al Parlamento? Lo más importante es esta racia legislativa y liberar las normas. Lo segundo es, no se puede liberar, y se están incumpliendo las normas, a los delincuentes en flagrancia. Tiene que ordenarse el tema penal. A la cárcel debemos mandar las personas que cometen delitos violentos. A ellos se tiene que trabajar en el Código Penal, que está totalmente perforado y hoy día ha devenido en una cosa incoherente que no guarda ninguna relación, los delitos, las penas. Parece un queso suizo, está lleno de huecos por todos lados, ¿no? Y no funciona como debe funcionar. Entonces debemos asegurarnos que el delincuente violento sale a la cárcel, que las personas agarradas en flagrancia, las personas que cometen y reinciden cierto tipo de delitos no sean liberados, y los demás no tienen que estar en la cárcel. En la cárcel van los asaltantes, los violadores, los asesinos, los que te matan por un celular, los que aterrorizan a la población. Ellos tienen que quedarse en la cárcel. Y luego tenemos que lograr que hayan derechos laborales efectivos. Cuando hablamos de flexibilización laboral, no hablamos de favorecer a las grandes empresas, porque nuevamente las grandes empresas pueden pagarlo, pueden asumirlo. El problema es la pequeña empresa, el problema es la mediana empresa, que es donde está verdaderamente concentrada la generación de empleo y es donde va a venir la generación masiva de empleo. Hay millones de peruanos que no tienen ningún derecho, que no tienen acceso a la seguridad social, que no tienen acceso a un seguro de salud, que no tienen acceso a una pensión, que no tienen acceso a nada. Eso tiene que cambiar. El plan de gobierno de Avanza País en materia laboral prevé, por ejemplo, la creación de contratos escalonados y que permitan a quienes hoy día no tienen nada, no tienen ningún derecho, puedan progresivamente irlos adquiriendo.
pero no debemos caer en la demagogia de algunos que no les importa dejar a millones de peruanos sin derechos simplemente para darse golpes en el pecho y decir yo los defiendo, yo quiero que tengas miles de derechos que en la realidad no existen, solo están en un papel pagable por las grandes corporaciones, pero no para las pequeñas empresas y las microempresas. Claro, la última, y también tiene que ver con un tema económico. ¿Cuál es su postura respecto a Petroperú? ¿No? Petroperú ha sido bastante cuestionada, se le califica incluso que es como una mochila que carga el Estado. ¿Cuál es su postura al respecto? Mire, para cada persona que escucha la noticia, Petroperú le ha costado al Estado peruano en los últimos años la friolera de 18.000 millones de soles. Es inaceptable que el Perú desperdicie esta fortuna en empresas públicas. Eso no puede continuar. El Estado no puede seguir subsidiando a Petroperú, se necesita plata para otras cosas. Colegios, hospitales, carreteras, seguridad, presencia en la frontera. Hay miles de necesidades. La ley actual no permite una privatización absoluta de Petroperú. Se puede privatizar, pero hay un conjunto de posibilidades. Algunas de sus actividades se pueden pasar al sector privado, otras no será posible, pero lo que sí está claro que no vamos a permitir que siga este despilfarro de recursos públicos para Petroperú. Pues estoy seguro que en Petroperú hay muchos profesionales de primera categoría y muy competentes, pero al mismo tiempo es totalmente injusto para los, ¿cuántos somos? 33 millones de peruanos. 33 millones de peruanos estar perdiendo dinero que se necesita para estas cosas. La izquierda nos dice, ¡qué horror! Quieren privatizar Petroperú. No queremos cerar la plata, seguir desperdiciando otros 18.000 millones de soles. Porque finalmente, ¿quién paga la deuda? Todos nosotros tenemos que pagar la deuda. Si no la paga Petroperú, la va a tener que pagar el fisco. Y somos todos y son nuestros impuestos, es el IGB que pagamos todos los días. Bien, señor Belaúnde, ha sido un gusto tenerlo en estudios. Bueno, y le damos la oportunidad para que se dirija a los electores. Muchas gracias, señor Rivero. Les pido a los electores que el día 12 marquen el tren de Avanza País, que es el tren del progreso. Nuestro candidato presidencial es el general Williams. La fórmula la integran Fernán Altuve y Adriana Tudela. Y en diputados, el día 12, escriban el 12 y me honren haciéndome su representante para que pueda trabajar por ustedes desde la Cámara de Diputados. Bien, muchas gracias. Estuvo con nosotros Víctor Andrés Belaúnde Gutiérrez, él es candidato a diputado por Lima con el número 12 por Avanza País.